Las Tunas ONG te da la bienvenida a un nuevo capítulo de Economía en tu idioma, un programa en alianza con Gustavo Lazzari. Encontrarás el material de este episodio en www.lastunasong.org.ar/economía. Estamos en el año 2003, pasó la crisis del 2001. Uno de los motivos por los cuales el gasto público se multiplicó y tornó inviable en la década del 90 fue por lo que se llama un concepto que es interesante aprenderlo, correspondencia fiscal. ¿Qué es la correspondencia fiscal? Que tiene que gastar la jurisdicción que recauda. Asociar recaudación y gasto. Porque si no es muy fácil gastar lo que uno no recauda. Si yo me encuentro plata en la calle, una bolsa de dinero, probablemente me agarre un ataque de generosidad y reparta por todo el mundo, total no me costó absolutamente nada. Ahora, si la tengo que ganar, a la hora de repartir, de comprar, voy a ser mucho más cuidadoso con mis gastos. En el sector público pasa lo mismo. Ahora, al aumentar la recaudación en la década del 90 y tener el mecanismo de coparticipación federal por el cual recauda la nación y coparticipa a las provincias y estas a su vez a los municipios, hay 24 jurisdicciones provinciales que no hacen el esfuerzo de recaudar. Lo hacen en parte, algunos recaudan sus propios impuestos, pero pongo en términos genéricos, y 2.300 municipios que no hacen el esfuerzo de recaudar. Entonces, reciben dinero y lo gastan no con la eficiencia que deberían tener, sino quizás los gastan más en motivos políticos, en motivos visibles, una placita más linda, pero no el hospital más lindo. No se inauguran cloacas porque la cloaca no se inaugura, está abajo de la tierra, nadie corta el hilo de una cloaca, y sin embargo la cloaca es uno de los mecanismos más importantes en materia de sanidad. Y esto multiplicó el gasto. El gasto público en los 90 se multiplica en provincias y municipios. ¿Okay? Y eso no lo resolvió la segunda generación de reformas. Y antes que venga la segunda generación de reformas, la crisis le comió el modelo. Entonces, por eso es tan importante jugar con las medidas, los objetivos y los tiempos, y fundamentalmente tener en cuenta este tema de los tiempos. A veces las situaciones políticas no permiten estos cambios, pero que no lo permita la situación política no quiere decir que la ley de gravedad no siga funcionando. Va a seguir funcionando igual, y si la crisis se come, si el tiempo no alcanza para resolver una crisis, se cae el modelo. ¿Qué es lo que sucedió? En 2003 hay un cambio presidencial. Después de 2 años de cierto debilitamiento en el poder del Poder Ejecutivo, aparece un presidente relativamente más fuerte, con buena parte de la tarea ya hecha. ¿Qué es la tarea? La licuación del gasto. El gobierno de Kirchner asume en el año 2003 con un gasto público sobre el PIB del 25%, que es un nivel de gasto absolutamente financiable con impuestos racionales, con impuestos bajos. Técnicamente, esto es contrafáctico, Kirchner podría haber bajado los impuestos rápidamente, que no iba a tener déficit fiscal porque ya tenía superávit, asume con 4 puntos de superávit fiscal, la primera vez en muchos años, porque toda la reforma de licuación la había hecho el gobierno de Duhalde. ¿Ok? No tiene mérito en esto Kirchner. Y arranca con una base de crecimiento sólida, también heredada. La primera base de crecimiento es cualitativa. A la gente le cuesta un montón hablar de esto, que es el alejamiento del riesgo confiscatorio. Recuerden que el gobierno de la Rúa cayó en el 2001 fundamentalmente por la medida del corralito. La medida del corralito vino a resolver, de alguna manera no resolvió mucho, pero la intención del corralito era que la gente no retire el dinero de los bancos, porque como vimos, con sistema de reserva parcial, hay más plata, más dinero dando vuelta que físico. Si la gente se asusta y va a buscar el físico no está, no es que se lo lleva nadie, no está, no existe. Entonces, vamos a buscar la plata de los depósitos y en algún momento los bancos dicen, espera que hoy no tengo, vení mañana. Con eso la gente se asusta más, vamos más personas a buscar el dinero de los bancos y la plata no está. La plata está prestada, la plata está en algún bien físico, pero no en billetitos. Porque la expansión secundaria hizo su juego y la expansión total de la economía es mayor a la expansión primaria, a la emisión de billetes. ¿Estamos de acuerdo? No hubo ningún robo de reservas ni de eso, más allá de
que es alguna picardía, pero no es sistémicamente lo que sucedió. La gente temió por sus ahorros, salió a la calle, protestó y se cayó el gobierno. El riesgo confiscatorio genera actitudes conservadoras. No ponemos más la plata en los bancos, la guardamos en cajitas. Lamentablemente voy a hacer un ejemplo feo porque es un dato de la realidad, pero aumentaron los secuestros de personas porque la plata no estaba en los bancos, estaba en las casas. Entonces los delincuentes entienden esto y dicen, vamos a atacar a las personas que tienen la plata en su casa. ¿Ok? Entonces, esto fue un episodio muy fuerte, una ola muy grande entre 2003, 2004, 2002, 2003, 2004. Y esto es producto del riesgo confiscatorio. Cuando la gente siente riesgo por confiscatorio, se refugia en una suerte de cueva y no invierte, no gasta y acumula la mayor cantidad de moneda dura que puede. Ok, cuando el riesgo se aleja, estamos en el 2003, 2 años después del 2001, se va alejando, la gente sale a consumir. Y esto fue un motor de crecimiento de la primera parte del gobierno de Kirchner. No es mérito de Kirchner, es un dato objetivo que se va produciendo saludablemente. Cuando la economía se va tranquilizando, cuando la situación política va tomando forma, la gente dice, bueno, ¿qué hago con el ahorro? ¿Qué hago con lo que me queda? ¿Qué hago con el ingreso que tengo? ¿No lo voy a poner en el banco? Compro un departamento, arreglo mi casa y empieza a activarse la economía. Esto yo lo llamo construcción financiada por desahorro. Sumémosle la renta del sector agropecuario. Empezaron a mejorar fuertemente los precios del sector agropecuario. En el extremo de cambio, la soja en la época de la Rúa costaba $150 y la retención del sector agropecuario era de 3%. ¿Ok? En la época de Kirchner la soja llegó a valer $500. En la época de Cristina, $600. Y la retención era del 30%. ¿Ok? A $500 una retención del 30% quiere decir que Kirchner recibía como ingreso público todo el valor de la soja que tenía de la Rúa y no tenía retenciones. Nada más son datos para comparar la situación fiscal de un sector y otro. El desahorro y la desinversión, es decir, la gente deja de ahorrar y como había no invertido antes, empieza a invertir nuevamente. Y aparece un viento de cola. ¿Cuál es el viento de cola? Todo el mundo vuelve a crecer y empieza a crecer fuertemente en los años 2000, pero muy fuertemente. En 2005, el país más pobre de América creció 3%. El promedio de crecimiento en el año 2005 en el África subsahariana, es decir, la parte más pobre de África, era el 5%. Quiere decir que Argentina, que creciera del 6 al 7, era una tasa relativamente razonable. Sumémosle que en aquel momento hay economistas que establecen que 1 o 2 puntos de crecimiento era lo que se llama desinversión o consumo del stock de capital. ¿Ok? Imaginemos que llegás a tu casa, tenés la heladera llena y empezás a comer. ¿Qué? ¿Generaste crecimiento? No, te estás comiendo lo que alguien acumuló antes. ¿Cuál es el stock de capital? La inversión energética en la década del 90, hecha por las privatizadas. Con lo cual, las tasas de crecimiento del 8 y 7% en la época de Kirchner, de los primeros 4 años, no son tasas chinas. Hablando técnicamente, son rebotes. ¿Rebote por qué? Primero porque viene una caída anterior, comparar contra el 2001, 2002, era un chiste, no tiene mayor lógica, pero además porque ya el mundo tenía un piso de crecimiento del 5%. Era muy difícil no crecer al 3-4 en aquellos años de 2002, 2003, 2004, 2005. Ese periodo, bueno, se revela con muy buenos precios internacionales. De vuelta, los precios de lo que vendemos no necesariamente baja siempre, como decía la teoría de intercambio. Y nuevamente empezamos a repetir la historia. ¿Cómo se repite la historia a partir del año 2005, 2006? El gasto empieza a crecer más que el Producto Bruto. Aquel gasto público de 25% del PIB con el cual asume Kirchner, que era un gasto ideal para hacer una reforma económica de fuste en la Argentina, por eso yo soy muy crítico de ese periodo por la oportunidad perdida fundamentalmente, genera un gasto público de origen político. Lo llamamos el viaje de Cristina. No, honestamente no quiero hablar de política, pero es importante ver cómo para garantizar una reelección el gasto público sobre el PIB pasó de
de 25 puntos a 35. Se creció 10 en el primer gobierno de la reelección de Cristina y otros 10, llegamos al 45 para la segunda. Entonces empezamos a tener nuevos pisos en el gasto y empezamos a repetir la historia. La historia argentina es la historia de cambiar la fuente de financiamiento de gastos públicos insostenibles. Imposibilidad de financiar el gasto y empezamos a buscar nuevas fuentes de financiamiento. Es una suerte de películas repetidas con volúmenes más altos, ¿ok? Entonces, del 25% del PIB llegamos al 40%, al 43% en el año 2015, ¿ok? Y Argentina inicia un periodo de incremento en la tasa impositiva cada vez más alto y en la presión impositiva de nación, provincia y municipios como nunca, de pasar del 20% en el año 2002, 23% en el año 2003, a 33-34% más adelante. Si gastamos 40, 45 y recaudamos 33, la diferencia se llama déficit fiscal. Y en los archivos adjuntos que vamos a poner van a ver un mapa que es una suerte de fotografía del terror, donde Argentina muestra déficits fiscales en las crisis más profundas, en torno al 14% en el Rodrigazo en 1975, 12% del PIB en 1981-82, después de Malvinas, y fue la crisis del gobierno militar, 8% del PIB, siempre hablando de tesorería, no contamos el cuasi fiscal. En la época de Alfonsín, la caída de la convertibilidad otra vez fue 7% del PIB en el peor de los años, eso fue en 2002 casi. Y después tenemos el superávit de Néstor y en el año 2015-16 otra vez 10% del PIB. Es decir, Argentina empieza a hacer ahora cada vez en forma más recurrente la sucesión de déficits fiscales insostenibles. ¿Cómo se financian? A través de una fuente de financiamiento nueva cada año. ¿Cuáles son? Impuestos, la renta del campo, la reserva del Banco Central. Cuando no hay nada de eso, la emisión monetaria. Y si hacemos rápidamente un paneo hasta hoy, vemos que, no me quiero meter en la cuarentena ni mucho menos, pero año 2020-21, la emisión para el fisco llega al 8%. ¿Ok? La financiación del fisco había bajado en un máximo del 3% del PIB, es decir, emisión monetaria para el fisco. 3%, 2% en la época de Macri, al 8% en plena cuarentena. Con lo cual, estamos mostrando que los déficits fiscales siguen gobernando la economía. ¿Cómo se refleja esto en lo concreto, en lo nuestro de cada día? Argentina no crea empleo privado formal registrado desde el año 2010. La Argentina se estancó brutalmente desde el año 2010, al punto tal que hoy tenemos el mismo PBI per cápita del año 2004-2006, que es muy parecido a un PBI per cápita de la década del 70. Argentina está prácticamente estancada. Obviamente repercute en nuestra vinculación con el mundo. Argentina representa muy poco del comercio internacional. Para ser concreto, 19 centavos de cada $100 que se movilizan en el mundo en materia de comercio corresponde a exportaciones argentinas. Es decir, Argentina no existe en contexto y estamos en una situación que podríamos llamarla de punto de quiebre o punto de inflexión, de seguir continuando la decadencia, obviamente con tasa de pobreza que ya la hemos visto estos días en 42-45% según cómo se mida, 7 de cada 10 chicos menores de 14 años son pobres y con perspectivas muy negativas para el futuro cercano. Y estamos en el punto de inflexión de profundizar esta decadencia o hacer un cambio más disruptivo. Eso lo veremos en otro post. Esto fue Economía en tu idioma. Encontrarás el material de este episodio en www.lastunasong.org.ar/economía. Si te interesa participar de reuniones para conversar sobre estos contenidos o querés ser facilitador y organizar tu propio grupo, contactanos a través de este mismo link. Podés encontrarlo en la descripción.